lo que estoy planteando es que en la comunicación siempre hay, no importa si es verbal, escrita, gestual, siempre estamos comunicando. O sea, siempre, siempre. O sea, imagínense cómo hace un arqueólogo para saber cómo era una cultura antigua. Totalmente muerta, o sea, entre comillas, muerta. Porque hay unos rastros y sobre la base de esos rastros culturales uno puede tratar de reconstruir, ¿verdad? Cómo pensaba una cultura determinada. En este caso, desde la arqueología se hace, pero también hay que se ocupan incluso del tema de la vida, por ejemplo, la paleontología, que también es una rama de la antropología. Cómo los restos fósiles, o sea, pudieran servir para reconstruir un animal un organismo vivo, ¿ya? Cómo poder reconstruir qué estaba pasando a qué periodo de la historia geológica, por ejemplo, pertenece a algo. Entonces, los procesos de reconstrucción, o sea, el proceso de interpretación es un proceso de reconstrucción, sea de algo físico expuesto allí, la ciencia se ocupa, inevitablemente la ciencia se ocupa de eso. Lo que pasa es que esas reconstrucciones pueden hacer desde el método científico en una versión, por ejemplo, empírico-analítica del método científico. Ya eso lo estamos viendo esta semana con los estudiantes de segundo semestre en el tema de los paradigmas epistemológicos. Hay varias formas de, digamos, reconstruir un hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos hechos que están allí y algunos de esos hechos ya están pasados. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya han pasado. ¿Cómo hacemos para reconstruir ese hecho? O sea, ¿cómo hacemos para saber lo que queremos saber? Entonces, yo, por lo menos en mi concepción de la ciencia, tengo una metáfora y es que nosotros reconstruimos los textos como el que arma un puzzle, un rompecabezas. O sea, la comunicación está hecha de muchas piezas que tú tienes que poner en un lugar. ¿Ya? Y cómo saber qué es el lugar, ¿verdad? Adecuado. O sea, puede que tú tengas una idea general de ese dibujo que está ahí en el rompecabezas, pero de pronto le hace falta una parte y al hacerle falta una parte, pudiera estar afectando toda la interpretación. Todo lo que vemos, ¿verdad? Que todo lo que se percibe, todo lo que existe, es el marco de la ciencia. O sea, cada científico puede hacer su propia lectura. Es decir, cada quien selecciona un área, un terreno, ¿verdad? El cual investiga y él escoge una cosa y deja por fuera otra. Cuando estudiamos algo, editamos algo. Es decir, resaltamos algunas cosas, dejamos por fuera otras. En las lecturas que hice ayer, que quería que todos la veamos, ustedes podrán ver que hubo una lectura que describió más cosas que la otra y que adicionó unas cosas que la otra. Entonces, imagínense o sea, imagínense el ejercicio de tener no sé cuántos estudiantes que tenemos para hacer este ejercicio, más de 100 estudiantes posiblemente, en 3 grupos, ¿ya? De epistemología, el martes, el miércoles, el jueves de la próxima semana. Imagínense que estamos leyendo aparentemente lo mismo. Ojo, aparentemente lo mismo. Podrán decir hoy, profesor, esa es la actividad más aburrida que puede hacer un profesor. Porque es que cuando se hace un examen tipo test, pregunta cerrada y todas las cosas, ni siquiera el profesor tiene que pensar mucho, ¿verdad? Porque el mismo sistema incluso te la puede calificar, ¿ya? Porque tú previamente te anotaste cuáles eran las respuestas correctas, pero aquí, o sea, ¿cómo haces tú para decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto? O sea, aquí necesitas ver como a profundidad, a leer por qué se utilizó, ¿verdad? Una palabra y no otra. Porque es que, o sea, todas las palabras, incluso hay una concepción en cuanto al significado de las palabras y hay un concepto que es la indexicalidad. O sea, yo prácticamente no la sabría justificar mucho. Y es que las palabras dependen también del contexto donde tú te encuentras, ¿verdad?
Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, desnuda tu argumento. Bueno, desnudar, tú dices, desnudar es como despojarse. Entonces, de pronto tú tienes la connotación del desnudo, de quitarte, digamos, la ropa. Pero ese desnudar ahí, en el contexto, ¿verdad? Puede estar significando, muéstrame realmente qué es lo que está en esencia. O sea, cuál es la posición, cuál es la intención. Entonces, ahí diríamos, ¿verdad? Las palabras están ligadas a los contextos, ¿ya? Entonces, eso es un análisis, digamos, de tipo hermenéutico, y esto implica, o sea, gran parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí no es que utilice solo el método hermenéutico, estamos utilizando varios métodos al tiempo, ¿ya? Dentro de esta concepción dialógica, la interpretación es uno de los elementos, porque, por ejemplo, yo no puedo lograr la intención tuya con la interpretación. O sea, a ver, ¿cómo hago yo para saber cuál es tu intención? Yo pudiera anticiparme y decir, yo sé lo que quieres, ¿ya? O yo creo que es lo que tú estás allá profundamente pensando. Pero ¿cómo constatamos, o sea, cómo probamos que realmente yo estoy captando la intención que tú tienes? A menos que tú me la digas. O sea, a ver, si yo te digo cuál es mi intención, Sir, que otra cosa, yo pudiera decir cuál es la intención sin ser esa la intención. Tú me dirás, miércoles, eso no lo entiendo. Sí, ¿por qué? Porque en el inconsciente humano, y ahí viene otro elemento, y por qué hablo yo del punto ciego a veces de la comunicación. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles que habría en este tipo de interpretación, es tratar de captar allá el sentido de algo. Resulta que si tú, ¿verdad? Tú puedes tener un deseo inconsciente. Ojo, deseo inconsciente, o sea, no saber que tú estás deseando algo. O sea, tú pudieras tratar de, por ejemplo, en psicoanálisis se habla de la proyección, por darte un ejemplo, ¿ya? Una mujer se siente atraído por alguien y resulta que está viendo en esa persona una especie de representación del papá, simbólicamente. O sea, ella no es consciente de eso, de que realmente lo que está haciendo es proyectar la imagen que tiene del papá, ¿ya? Porque tampoco entendería de cómo es que ella está viendo el papá en una persona que la está viendo de otra manera como vería el papá. Pero eso opera inconscientemente. O sea, a ver, imagínate que este no es el caso que estoy poniendo, pero imagínate que alguien tiene una necesidad y yo quiera darle ese dinero, pero esa persona, un dinero que tengo ahí que pudiera ayudarlo, pero esa persona puede malinterpretar el dinero que yo le pueda dar, pues sencillamente no se lo doy. O se lo doy a través de una persona que, o sea, entonces la otra persona dirá, bueno, me están dando este dinero, ¿verdad? Pero no sabe realmente la procedencia, el origen del dinero. O sea, para alguien pudo ser la amiga o el amigo el que se lo dio, ¿ya? En el tema, ¿verdad?, de la intencionalidad, hay una complejidad de la comunicación, pero es lo que también explica por qué yo le doy tanto énfasis al tema de la intencionalidad, porque nos permite entonces entender todo. Y dije explica, no es explica, es comprende. Porque, o sea, decir cuál es el aspecto causal, de pronto hasta se nos escapa siempre a todo ser humano. Es posible que se nos escape la causa última de todo el pensamiento. Lo que podamos lograr es aproximarnos a comprender, ¿verdad?, ciertos, digamos, ciertos discursos. Entonces, ustedes dirán, bueno, esto es una cosa como bastante hablada. Sí, definitivamente es bastante hablada, porque tiene muchos elementos, ¿verdad?, desde el cual estamos mirando la cosa, ¿ya? Y ahí es donde está la gran diferencia siempre entre el pensamiento científico y otros tipos de pensamiento, ¿ya? Que en el pensamiento cotidiano, de pronto las cosas se perciben tal como se ven y se entienden así, ¿ya? Mientras que en el pensamiento científico hay unos ciertos elementos mediadores, o sea, que se interponen
entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, los conocimientos previos, las teorías, ya digamos, los otros trabajos, bueno, los otros trabajos que se han hecho, la misma experiencia del investigador, ¿ya? Los mismos intereses del investigador, el contexto donde se encuentra, o sea que hay una serie de elementos. Por eso, yo quería, antes de decirle a ustedes, bueno, aquí tenemos una forma de entender o una forma de interpretar la comprensión lectora, pero vamos a tratar de, de pensar, de reflexionar cuántos elementos no hay allí. O sea, que no es un trabajo mecánico. A ver, de la misma manera que el método científico, yo pudiera, y lo voy a hacer, yo les voy a pasar antes que ustedes hagan el ejercicio de hacer la interpretación del taller, yo les voy a pasar 3 videos de las clases que he tenido con ellos. No solamente van a tener una idea mucho más clara que ellos del método científico, y no solamente porque ustedes pertenecen, ya pasaron por ahí, están en sexto semestre, sino que hemos tenido lecturas previas. Quizás si ellos tuvieron uno, ustedes pueden tener varias. Y aparte de eso, antes de llegar a una lectura, ya ustedes mismos han producido un documento y han escuchado el documento o han leído el documento de sus otras compañeras. Es decir, ustedes llegan muy diferente, ¿ya?, a como llega cualquier otro lector. En investigación hay algo que se llama maduración. ¿Ya? Maduración. ¿Qué es la maduración? O sea, yo no es la misma cosa que yo escoja, y se los voy a dar a través de un ejemplo, la maduración, ¿ya? Entre comillas, de una trampa que yo hice, pero hice la trampa y después dije por qué la había hecho, es decir, no era trampa, era una forma de como manipular los datos a través de la misma investigación. Resulta que yo participé en un concurso para obtener una beca, ¿ya? Y vine, y cuando me hicieron la psicóloga asignada para parte del proceso de selección, me presentó un test, ¿ya? Yo el test no lo conocía, no sabía, de los que utilizan muchos psicólogos, ¿verdad?, para hacer determinadas pruebas, porque hay pruebas para todos, ¿verdad? Pero yo, en vez de comenzar a responder ese instrumento, yo lo que hice fue ponerme a estudiar el instrumento. O sea, ya ahí hay una diferencia grande, porque lo primero que hace alguien es comenzar a responder preguntas, y yo no. Yo me puse fue a estudiar el instrumento. Pero hay otra cosa, y es que yo soy investigador. Y cualquier investigador elabora instrumentos, incluyendo test. Ahora, ¿que no elaboro el mismo tipo de test? Pues sí, está claro. Y ya uno sabe qué hay detrás de un test. Por ejemplo, uno sabe, por metodología de la investigación, ustedes lo saben, incluso ahora que estamos hablando del tema de la operacionalización de las variables, que las preguntas de una encuesta salen de unos indicadores. Y que los indicadores salen de, ¿verdad?, de unas dimensiones y de unas variables. Y que las variables deben responder a una teoría. Todo eso lo saben. Entonces, a ver, ¿cuál es la teoría que subyace al test? En otras palabras, hice un proceso de reconstrucción del test para saber qué era lo que trataba o intentaba medir el test. O sea, me tomé un momentico, pero como ya uno tiene la habilidad, precisamente porque está en el campo de la investigación, y yo respondí no conforme quién soy yo y qué es lo que pienso acerca de las cosas que me estaban preguntando, sino cuál pudiera ser la respuesta adecuada para el que elaboró el test. Me estaré dando a entender. Sí me doy a entender lo que hice. Sí. Esta es una manipulación del test, porque es que yo no estaba respondiendo, digamos, de una manera, no puedo decir que es deshonesta lo que hizo, sino que estaba respondiendo sobre la base de qué sería bueno. O sea, no le presté atención de realmente qué era lo que, quién soy yo en realidad, sino más bien qué puedes, es como cuando tú haces una prueba para tratar de ganarla.
Y ojo, y no estás haciendo trampa porque no te estás copiando de nadie. Yo estoy estudiando la prueba para saber qué debo responder. O sea, ahí habría una discusión, digamos, ética en cuanto a lo que yo hice. O sea, si estuvo bien o estuvo mal. Yo sencillamente estudié el test y respondí sobre la base del test. Bueno, ¿qué pasó? Bien, cuando fui por los resultados, me atiende la psicóloga que había estudiado fuera del país y me entrega el test y me dice, a usted le fue excelente, me dijo, o sea, muy bien. Pero después cambió de aspecto, pareció asustada y hizo una exclamación, algo así, tipo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, se perturbó, o sea, de la respuesta, o sea, como quien dice, este señor no solamente tiene una inteligencia superior, o entre comillas inteligencia, si era eso lo que se estuviera, sino que es como una persona que no siente, es, es como inteligencia 100% y nada de, es como una máquina, una cosa así, o sea, ¿y dónde está? Claro, ¿ya? Porque yo había manipulado, entre comillas, el test, le había respondido de acuerdo a lo que yo pensaba que pudieran ser las respuestas correctas, adecuadas, no conforme soy yo. Y entonces no se quedó ahí, sino que la perturbación que tuvo ella la hizo cometer algo que, que es un error. Un psicólogo, primero, no tendría por qué sorprenderse como se sorprendió delante de un potencial paciente, ¿no? Usuario, porque no estamos hablando de cuestiones clínicas, sino de un test educativo, ¿verdad? Para propósitos educativos. Y digamos, la idea que dejó salir de su boca era como alguien que puede ser muy malo. O sea, que tiene, o sea, es tan como cuando tú dices miércoles, ya la mente criminal es tan, o sea, todo lo tenía fríamente calculado que ahí no había una persona detrás de ella. O sea, ¿dónde está la parte humana de eso? O sea, ¿no? Cuando yo vi que no sabía qué hacer la pobre muchacha, la pobre señora, no era ninguna muchacha tampoco, ya, pero, yo dije, "Ah, voy a decirle la verdad. Yo dije, mire, tranquilícese, ¿ya? Yo manipulé el test, o sea, yo no, le expliqué lo mismo que le estoy diciendo a ustedes ahora, ¿ya? Yo no respondí así. Yo respondí para, ¿verdad? Para Eh, que ahora, ¿cómo se llama eso? Se llama maduración. Maduración dentro de un proceso investigativo. O sea, no es la misma cosa hacerle un test. Imagínate, estás haciendo una encuesta que no sabes a quién se la está haciendo y de pronto el que te está contestando es un especialista sobre el tema que incluso maneja el tema mejor que tú. Y tú te quedas, o sea, eso está sesgando la información. O sea, en este sentido, ¿verdad? El problema cuando uno interpreta es precisamente el intérprete. O sea, ¿dónde? ¿Verdad? Si ustedes van a leer un documento, ¿desde dónde lo van a leer? Por lo tanto, hay personas que, es más, mis hijas a veces se sorprende de la forma como yo leo algo. Y me dice, ¿ya lo leíste? Y yo, sí, ya lo leí. Y es el tipo de lectura, o sea, no es el tipo ese que, que sea, por cierto, hay que pagar un poco de dinero para aprender a leer sobre la cuestión, ¿verdad?, de los umbrales, de la visión y todo eso, y hay un entrenamiento especial para leer, que tú puedes leer prácticamente libros en poco tiempo. No, 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 yo me refiero ahí al tema de la comprensión lectora y a los trucos, ¿verdad? Que tú tienes para leer rápidamente algo, o sea, pero rápidamente. Yo puedo hacerle varias lecturas a un libro. La primera lectura es una lectura rápida, ¿verdad? Que trato de captar la idea central. Ya uno como se acostumbra a mirar las cosas y como quien dice, miércoles captaste todo el libro y realmente no lo leíste todo. Sí, no, hubo una lectura, pero una lectura que es como, a ver, todos hacen esa lectura. Ustedes han oído hablar del ojo clínico, ¿verdad? Yo no sé si a eso le llaman semiología médica.
que tú vas donde el médico y es como si el médico casi estuviera adivinando qué es lo que tienes. O sea, solamente con, ¿verdad? Con ver unas cosas muy simples. Sí, o sea, eso no es ni brujería, ni adivinación, ni nada de eso. Ni mucha inteligencia. Es un proceso de entrenamiento que te permite hacer una lectura rápida y profunda de los diferentes elementos. En este caso, en el caso del médico, ¿verdad? De todos los diferentes cuadros clínicos. Ellos ven ciertas características, por decirte, el color de tu piel, el cabello, o sea, los ojos, pues, hay cantidad de cosas que eh, ellos saben qué significa cada una de esas condiciones, ¿verdad? Y a partir de ahí se reconstruye. Lo que quiere decir es que el método científico es una lógica reconstruida. Y la manera como tú entonces vas a valorar lo que el otro hace es reconstruido porque mira, que estamos hablando de eso, o sea, que estamos hablando de cómo vamos a leer. Ya dijimos, elaboramos un instrumento casi para mirar a ver cómo leemos. Y ese instrumento está basado en una teoría, ¿verdad?, de la racionalidad, con 8 dimensiones. Pero estamos también dándole otros matices teóricos al tema de la lectura. Bien, entonces, desafortunadamente estamos tres, somos 5, 6 conmigo, ¿verdad? Vamos a terminar de hacer la lectura hoy y hoy mismo, ¿verdad? Tratamos de establecer una especie de conclusiones de esta lectura que hemos hecho. No quería, yo quería que esto se hubiera hecho en una sola jornada, porque lo que se leyó anoche pudo haber quedado ahí, ya ni tú ni yo nos acordamos qué fue lo que se leyó anoche. Mientras que si en una sola sesión todos leyeran esas 3, 4 hojitas que hicieron, ya, es más, nos queda en una sola grabación todo, es más fácil estudiarlo. Así por retacitos, el proceso o sea, se pierde gran parte de lo que se puede, que estoy intentando hacer, o sea, del aprovechamiento de este tipo de sesión, se pierde por hacerlo de la manera como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, entonces, les agradezco que más bien sean ustedes los que compartan pantalla y lean, ya, porque lo que tenemos que hacer es leer las 8 respuestas que cada uno de ustedes tiene, porque a partir de esas 8 respuestas, ¿verdad? No solamente le van a servir a ustedes, a cada uno en particular, sino pudiéramos derivar algunas cosas de eso que observamos, porque eso mismo nos sirve para observar a otro. A ver, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? ¿Ibas a decir algo, María Alejandra? Sí, profe. Estamos hablando aquí y vamos a proponer una dinámica para poder hacer lo que usted estaba diciendo ahorita, de poder leer todos los documentos y que las ideas queden concentradas solamente en este video en el día de hoy. Entonces, Nayeli va a presentar los documentos y nosotras vamos a ir leyéndolo por parte para terminar de leerlos todos en esta hora que tenemos, porque es hasta las 6, y que podamos dar las conclusiones de qué es lo que vamos a hacer la próxima reunión o qué nos queda como tarea a nosotras. Este es el primer esquema, ¿ya? Vamos a hacer, vamos a pasar al segundo cuadro. Cada cuadro pues corresponde a un estudiante, ¿ya? Vamos a pasar al tercero que no lo hemos leído. Bueno, nos detenemos entonces en el tercer. Aquí está. El método científico es una herramienta sistematizada. Se divide en observación, propósitos, hipótesis, verificación y experimentación, demostración y conclusión. Ok. Vamos al otro cuadro. Vamos al otro cuadro. Bien. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos, observación, proposiciones, hipótesis, verificación, experimentación, demostración, conclusiones. Vamos al quinto. Método científico, proyecto de investigación, realizar hipótesis, pueden ser refutables y aprobadas. Llévame al primero, llévame al primero, llévame al primero. Devuélvete para el primero. Ya lo hice.
Ya. Bueno, eso quiere decir que una de ustedes, o sea, trabajó en compañía, se hicieron el trabajo juntas, ¿cierto? Porque no estoy diciendo que sea malo que lo hayan hecho para ir a aclarar cualquier cosa, que no vaya a decir, no, miércoles hicimos algo que no está bien, ¿ya? Es más, hay un empresario que dice que, que se castiga la copia y la copia es del lado bueno. Depende, porque los chinos, ¿verdad?, violan derechos de autor. Eh, la copia es buena cuando es una copia consentida, ¿verdad? No, vamos a hacer trabajo juntos, entonces está bien, ¿ya? Pero robarle la idea a otros es lo que está mal. Entonces, bueno, ahí, mira eh, lo que nos permite reflexionar en estos cuadros. De, las, de los 5 cuadros, ¿ya? Vamos a quitar un cuadro porque es muy difícil pensar que haya que haya una coincidencia, o sea, no quiere decir que no, y fíjate, están hablando del mismo material, ¿ya? Pero es muy difícil pensar de que haya una coincidencia en la manera de representarse. Fíjate que las 4 de ustedes, o sea, hay 4 cuadros, ¿ya? Que muestran una representación de una misma cosa. O sea, ¿qué les permite pensar eso a ustedes? Que no hubiesen hecho la misma representación. Además, me estoy atreviendo a decir que el estudiante A y el estudiante E, supongo, trabajaron juntas. ¿Por qué? Porque están presentando el mismo cuadro. Pero entonces, ahí lo que me interesa en este momento es si hay algo que nos permita, digamos, entender, comprender, aprender, ¿ya? Eh, la respuesta que nos dieron a esa pregunta. O sea, que una misma pregunta con un mismo material produzca 4 respuestas diferentes. Ahora, si cambiáramos eso y tomáramos cualquier objeto, no importa, ¿verdad?, el objeto, y le dijéramos a varios estudiantes, represéntame ese objeto, ¿ustedes no creen que de pronto o dibujaran ese objeto, lo dirían de la misma manera? O regularmente no se hace. Todas son válidas. O sea, ¿cómo así? ¿Qué es lo que le da la validez? La validez se la da que están representando los pasos del método, el método científico y sus pasos. Ustedes en esa parte, cualquiera podría decir, no, pero es que no veas la parte estética ya, porque es que estos 2 cuadros que estoy viendo aquí de E y G, ¿ya? Están diciendo prácticamente lo mismo, pero fíjate que te gustó como una especie de escalerita o una... Bueno, ya está, pero incluso hasta eso puede incidir, la parte, digamos, estética, ya, de la presentación. De hecho, en el tema de la estética está la parte gramatical, ¿verdad? El uso del lenguaje. De alguna manera, la forma como tú expresas las cosas puede tener digamos, una influencia también en cómo se capta, ¿verdad? En cómo se entiende. ¿Ya? Ahora, si pudiera haber otro criterio. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, sin querer decir que alguno de los trabajos no esté bien hecho, ahora pásame al cuadro D, ¿ya? Al cuadro D, ¿ya? Al cuadro D. Ojo que no sé o no me fijé quién de ustedes es A, es E, es G y es mucho mejor, porque pudiera, hasta eso, pudiera alguien pensar, es que como es la que habla más o la que habla menos, o sea, no sé quién de ustedes es cada uno y es mejor que no me lo digan ahora. Pero, por ejemplo, yo pudiera decir, sin que eso signifique que los otros trabajos están bien, que quien elaboró este cuadro, ¿verdad?, sobre
el método científico, digamos, tuvo más, completó, aportó más información. Eso no quiere decir que el cuadro, los demás cuadros estén mal, ¿ya? Ahora, otra cosa es que evaluando, tú vayas a, digamos, a dejarte, digamos, sesgar, y de pronto, y ahí es donde vienen incluso a veces los reclamos del estudiante, porque es que, espere un momentico, profesor, yo dije la idea en una semana, un párrafo, y resulta que usted lo que tenía que decirse se podía decir en un párrafo, porque no lo dije en 5 no quiere decir que yo tenga menos calificación que los de, y tendría razón, porque ahí no es problema de en qué extensión, o si es bonito, o si es verdad, pero lo que es importante, verdad, es que tú comuniques lo que quieras comunicarte. Bueno, entonces, yo hice una pregunta y casi me estoy respondiendo yo mismo la pregunta, en el sentido de que, ¿qué otra cosa? Sí, dime. En el último mapa conceptual era otro mapa conceptual, sino que yo fui la que me equivoqué y copié el mismo 2 veces. Ah, ya. Y se quedaron calladitas. Ya, te quedaste. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va ahí? Ahora lo estás colocando. Bien. Porque es que hasta ahora me di cuenta que había colocado el mismo cuadrado que se estaba revisando de quién era el que había puesto mal. Ah, bueno, listo. No, y no era malo que hubieran trabajado juntas, porque ya te digo, eso es válido cuando no es exactamente que dos cabezas piensen más que una, porque ese es un dicho común que tiene parte de validez y tiene parte de no validez, ¿verdad? Pero no siempre, o sea, no siempre dos cabezas piensan más que una, ¿ya? Porque incluso 1000 cabezas pueden estar equivocadas, ¿ya? Y una decir, bueno, entonces no habíamos visto, bueno, vamos a esperar que lo ayudes a cuadrar para poder examinarlo bien. ¿Cómo se entenderán que 5 personas expresen una misma cosa de manera diferente? Porque es que el texto fue el mismo, yo no le entregué Pero 5 por lo textos mismo, diferentes. pero ¿Sí? es ¿Ah? que ¿Sí? la capacidad que uno tiene para traducir la información que le dan en cada persona es muy diferente. Ok. Entonces ya me estás diciendo algo, ¿verdad? Adicional. Y es que un texto, por más que sea un texto científico, no es el mismo texto para cada lector. O sea que hay una interpretación adicional del texto. Y esa interpretación adicional puede restarle al texto o agregarle al texto. Ahora, ¿es eso lo que me estarías diciendo o no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo en estos momentos? Pues sí, sería así. O sea, o tú le agregas o le quitas al texto. Lo que pasa es que dependiendo de la información que la persona tenga de conocimientos anteriores, podría decirse que le va a agregar. Porque yo lo que diría es o le resta o se queda en el nivel de lo que dice el texto. ¿Sí entiendo? O sea, o pone menos elementos de los que están en el texto o pone varios de los elementos que están en el texto. Porque ponerle más implica que la persona tiene conocimientos anteriores, puede dar ideas o de pronto dice, bueno, yo leí en esta parte esto, entonces le voy a agregar un poco a esta parte. Bueno, tú me estarías diciendo que alguien de pronto en la descripción porque esto es descripción, ahí es descripción, pero ¿hasta dónde es descripción? Tú dices, de pronto el que tiene más conocimiento dice, no, pero es que esto es relevante. Yo sencillamente no voy a dejar los pasos, sino voy a ver a qué conduce, porque eso que escribió, digamos, el estudiante C, tampoco fue que se lo inventara ni lo trajo de otro lado. Ya, eso está en el texto. Entonces, Exactamente, por eso le digo, o sea, el límite dentro del texto cuando se lo dan a una persona para que lo digiera y pueda
expresarlo de diferentes formas, sintetizarlo, mirar cuáles son las ideas más importantes, yo diría que se limitan hasta los elementos que tiene el texto como tal. O sea, él puede hacer dos cosas, o escribe menos, da menos elementos, o llega hasta a la cúspide, que sería mostrar todos los elementos que tiene el texto. O sea, porque usted decía algo como que, insinuó algo como que de poner algo extra, no sé en qué momento. Pero, o sea, yo diría que hasta ese punto no, porque ya sería conocimiento que uno tenga de otra cosa, de otros textos que haya leído. No, cuando me refiero, digamos, a poner algo extra, es que el lector, en este caso el estudiante, esté diciendo, pero es que, a ver, la persona A pudiera decir, no, es que una representación de lo que está ahí es suficiente para haberlo planteado en 6 cuadros o en 6. ¿Para qué necesitabas tú ya utilizar 12 cuadros? ¿Ya? Para decir lo que, si estás diciendo lo mismo, si aquí, o sea, la capacidad de síntesis, por ejemplo, cuando tú estás haciendo a veces presentación en PowerPoint, hay muchas personas que comienzan a llenar de letras, ¿ya? Otro diría, pero bueno, no tiene la capacidad para sintetizar lo expresado. O sea, lo que expresó A es lo mismo, ¿verdad? Que lo que expresó C, en esencia, de pronto es lo mismo, ¿ya? Pero C, por alguna razón, expresó más. Ahora, expresó más, ¿por qué? Ahí es donde vendría el problema. Pudo haber expresado más porque considera que no es suficiente la representación que A tiene, que necesita realmente ser aclarada. De hecho, yo en este momento aventurarme a plantearme como hipótesis que la persona A, B o C o D o E es la que más maneja el tema, le cuento que yo no me atrevería a decir, por más que incluso me guste más una representación que otra. Yo incluso te podría decir, ya, desde el punto de vista estético, la representación que me gusta más es la que sigue a la C. ¿Cuál es? La que está como en azulito, ya que parece una escalerita. Desde el punto de vista estético, esa es la que me gusta. Desde el punto de vista de la amplitud del contenido, la que más me gusta es esa que está en C, ¿ya? La que me gusta más desde el punto de vista de comprimir, digamos, quizás las ideas, es A. Y sígueme hablando. La que me gusta más en la manera de hacerlo entendible, lo que pasa es que no la estoy viendo, ayúdame y pasa hacia la derecha, ¿ya? O sea, te estoy hablando de una serie de criterios, ¿ya? Desde el punto de vista mío como lector. Cada una de estas representaciones me gusta desde un criterio, ¿ya? O sea, una me gusta más desde esta perspectiva, otra me gusta más desde esta perspectiva, otra me gusta más desde esta perspectiva, y así pudiéramos, pero si yo no tengo en cuenta todo eso, ya, ¿qué termino haciendo? De pronto juzgando mal. Porque es que, fíjate lo que estamos diciendo aquí, una lectura implica ya una interpretación inevitable. Y ustedes lo que han hecho ahí es interpretar el texto. Cada uno, ¿verdad?, lo hizo a su manera. Ahora, como no solamente eso, sino 8 criterios más, entonces ahí vamos a ir como completando el problema de la interpretación. Pero aquí con este segundo punto, de la parte, digamos, de la representación lógica o de la racionalidad lógica, estamos diciendo que cada quien tiene una manera de, o sea, un proceso mental diferente, ¿ya? Algunos serán más sintéticos, otros serán, digamos, más analíticos, otros serán más más inclinados a la comparación, otros, bueno, qué sé yo, otros serán más deductivos. Dese cuenta de una cosa, que uno de los planteamientos, si lo pensamos desde el punto de vista de la relación horizontal-vertical, hay textos que son más horizontales y otros textos que son más verticales, y eso puede tener mucho que ver
con la manera como nosotros percibimos la realidad. Hay gente que es vertical, digamos, en la manera de pensar y de interpretar. O sea, y una vez, ¿ya? Vio las cosas de manera ascendente o más bien en este caso descendente. ¿Me doy a entender? No sé si haya alguna pregunta o haya un desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Oye, también si se... Profe, Dime. ahora yo hago una pregunta, o sea, es que usted está ampliando un poco como que lo de la comprensión a qué es lo que está pasando en la cabeza de las personas cuando hacen lo que hacen. Exacto. En este caso, la representación de la información que se les da. Pero nosotros tenemos que, o no sé si es que nos vamos a ir para ese lado, o nos tenemos que aterrizar en lo que nosotros realmente estamos evaluando y lo que estamos pidiendo que ellos hagan. Y con lo que nosotros estamos pidiendo que ellos hagan es con lo que tenemos que evaluar y decir, bueno, esta persona llegó hasta este punto y por tanto tiene esta valoración, o esta persona llegó hasta este otro punto o no alcanzó a llegar a este punto y por eso tiene una valoración más baja, y en nuestra forma de evaluar con los parámetros que hemos puesto ya, con las preguntas y con lo que queremos saber del estudiante, es con eso que nosotros vamos a evaluar qué tanto comprenden, o sea, nuestra finalidad como tal del trabajo, de qué tanto comprenden los estudiantes. Entonces, ya más aterrizado a lo que es el punto de la ilustración de las ideas sobre la información suministrada, cuáles son los parámetros que nosotros vamos a usar para poder evaluar a los estudiantes, porque es que no nos podemos poner a pensar, no, es que esta persona lo hizo de esta forma, tal vez porque no quiso, no le pareció importante, no, porque ahí se nos va a ir una vida tratando de entender qué es lo que está sucediendo en la cabeza de esa persona. Entonces, ¿qué parámetros vamos a usar para todas las preguntas? O sea, para esta pregunta en específico, ¿qué parámetros vamos a usar? Vamos a decir, bueno, esta persona va a tener esta calificación si logra ilustrar la idea de qué es el método científico, entonces va a obtener un 1. Va a obtener un 2 si logra, además de explicar qué es el método científico, poner los pasos. Entonces, en la calificación número 3, va a tener esta calificación si, además de poner qué es el método científico, sus pasos, pone una información adicional, por decirlo. Va a tener el puntaje número 4 si, además de lo anterior, no sé, logra poner una armonía o lo que sea. O sea, sí me estoy dando a entender de que hay que poner unos parámetros para que no estemos en el momento de evaluar, no estemos como que tratando de adivinar qué es lo que el otro está pensando, de por qué este sí lo hizo así, este por qué no lo hizo así. O sea, diría yo que al momento de evaluar, aunque usted dice que mira todas las respuestas de todos los estudiantes y como que observa cuáles son las ideas que tienen en grupo y como que cuál es el umbral que se puede alcanzar, como que si, como lo que dicen todos los profesores, si este estudiante pudo, con la misma información que yo le suministré, usted también debió poder, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo diría que hay que, cuando uno le evalúa, teniendo en cuenta también eso, hay que mirar cada punto de manera individual. Este estudiante me entregó esta respuesta, yo voy a evaluar lo que este estudiante me está entregando, sin tener como parámetro los demás de una forma tan amplia. O sea, sí puedo verlos a medida que vaya viendo los exámenes y digo, hombre, este estudiante me puso más información, pero este por qué no puso tanto, pero no me voy a poner a decir, este por qué no puso tanto y no sé qué, no, este no puso tanto, tiene tal calificación, porque es que no nos podemos extender tanto en explicaciones sobre por qué lo motivó a poner esa representación de esa forma si tienen el mismo texto, porque sabemos que la comprensión es cosa de cada uno y aunque tengan un mismo texto van a verlo de forma diferente, van a expresarlo de forma diferente y van a poder ilustrarlo también de forma diferente.
Ok, muy buena tu reflexión, pero ahí hay varias cosas que hay que mirar. Bueno, sobre todo me gusta la parte tuya y porque o sea, así hay rúbricas que plantean, digamos, unos criterios de graduación de, digamos, de la profundidad que tiene o de la completitud, no sé, de lo que el estudiante hace. Pero voy a plantear, digamos, dos situaciones. En algún momento hay profesores que pueden decir, bueno, ven acá, yo les dije que leyeran sobre métodos científicos, entonces yo quiero saber si realmente saben que es el método científico, entonces les voy a hacer una pregunta, represéntense, hagan un mapa conceptual y se representan el método científico, y bueno, y hacen, ¿verdad? El resultado es lo que tenemos en estos momentos ahí en el monitor. Bueno, ¿ya? Independientemente de que le guste la estética o que él mismo le agregue o le quite en su interpretación a la interpretación que le hizo el estudiante, porque hasta ahí es posible que el profesor se vaya por G que por E, ¿ya? O se vaya o sea, si estuviéramos aquí con varios profesores, ¿ya? De seguro que le darían una calificación diferente a los cuadros, muy difícil de pronto. Bueno, si estuvieran de pronto 5, pudiera ser que 3 se fueron por E, o 3 se fueron por G, o 3 se fueron por A. Entonces, eso sería como el acercamiento a que el mejor trabajo sería cualquiera de los que estamos aquí. Pero ahí no solamente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y eso nos lleva al otro punto. El problema es que dentro de este enfoque, ¿verdad?, de la estructura de los textos y de la interpretación de los textos, no hay una sola dimensión. En este caso, fíjate que estamos diciendo que es insuficiente, ¿verdad?, es tener en cuenta esta sola racionalidad, ¿ya?, para poder valorar la comprensión. O sea, no fue suficiente. Pero aquí, ¿sabes cuál es el criterio? El criterio es que las partes, y aquí en este sentido las partes son 8, ¿ya? O sea, hay 8 componentes, ¿verdad?, de la interpretación. O sea, y en otras palabras, si comenzamos, cosa que no tendríamos tiempo ahora, pero cuando tú estás revisando un trabajo sí lo haces. Si tomamos cualquiera de las columnas que tenemos en estos momentos, tendríamos que darnos cuenta que la respuesta que E hizo a la primera pregunta, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, hasta la octava, ¿ya?, me permite formarme una idea de cómo fue esa comprensión, que hasta qué punto hubo la comprensión. ¿Me doy a entender? O sea, mira esto que les voy a decir. Resulta que por años, 5 años, pero como al segundo año me di cuenta de eso, que tengo de estar trabajando con esta universidad, me di cuenta que los estudiantes de administración tenían, vamos a llamarle, es que si le digo competencia, entonces eso tiene unas implicaciones. O sea, estructuraban mejor sus trabajos con respecto a las asignaturas, tanto de epistemología como de modelo de investigación. Y me he ido formando esa idea, o sea, surgió, ahí pudiéramos decir, primero, observación, ¿verdad? O sea, ¿cómo así? Que los estudiantes, y yo veía los resultados en los promedios, ¿verdad? Al final, en los parciales y en las finales, y yo veo definitivamente, o sea, ¿qué será lo que...? Es más, todavía no he hecho una investigación seria sobre esto, o sea, solamente estar, digamos, ciertos elementos, conjeturas que tengo que pudieran dar origen a una investigación. Y comencé a pensar, ¿será el perfil? ¿Será que los contadores siempre están pensando, ve al grano? O sea, dame el dato, lo que importa es como que es la cifra, y eso genera un cierto estilo de pensamiento muy concreto, y administración es un poquito más teórica, más, o sea, implica unos componentes, ¿verdad?, generales, implica de pronto historia, implica, ¿verdad?, aspectos psicológicos en la administración,
el tema geopolítico y todo ese tipo de cosas. Entonces están como más abiertos y eso permite que sean más tolerantes a este tipo de clases como más especulativas. Entonces me fui formando una idea, ¿ya?, de cómo piensan los contadores y cómo piensan los administradores, pero la cosa no quedó ahí, ¿ya? La cosa llevó a que yo mismo comencé a tener como siempre he tenido contaduría y administración en todos los semestres, comencé a revisar los trabajos sin saber si eran de contaduría y administración, ya, para terminar, o sea, los exámenes me refiero, los trabajos, para terminar que en la mayoría se corrobora eso que estoy diciendo. Es decir, que yo casi a la ciega veo un trabajo y yo digo, este es más de contaduría que administración. Ya, sí, que no, tampoco es que se pueda generalizar, ¿no? Porque aquí estoy hablando con ustedes que están interesados en la investigación, pero la mayoría no lo hacen. Sí me doy a entender. Entonces, ahora, bueno, ya me extendí tanto que ya se me perdió el hilo de lo que estoy tratando de plantearle con respecto a las observaciones que tú acabas de hacer. Entonces, lo que te estoy diciendo aquí es que uno, ¿verdad?, puede tratar de entender, ¿ya?, sobre la base no de un elemento, sino de varios elementos. O sea, que este ejemplo que acabamos de tener es una muestra de que no es suficiente una lógica para establecer si se entendió o no entendió. De hecho, el profesor que solamente hubiese hecho esto para saber un quiz, vamos a saber si estudiaron o no estudiaron, y decirle, mira, hazme un mapa conceptual sobre, ¿ya?, exceptuando los que se copian y todas esas cosas, terminaríamos de pronto diciendo, no, hay muchos elementos de la comprensión que están por fuera de esa representación, o sea, solamente es limitada, o sea, esto es limitado, es necesario, y tú mismo lo acabas de decir, tú lo mismo acabas de decir de que sí, así como hay representaciones de una misma cosa, y aquí tenemos 5 ejemplos de eso, presumiblemente habría que presumir, o sea, sin hacer, o sea, por eso les acabo de decir, yo no me atrevería incluso a decirle que un trabajo está más completo que otro de esta línea que estamos viendo, de la lógica. No me atrevería a suponerlo. Lo que sí le puedo decir es que prefiero uno más que el otro por esto, y incluso todos pudiéramos verle como un lado positivo y diferente lado. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que la evaluación en estos temas es mucho más complejo que caramba, que en inglés o que en matemática, donde tú puedes fácilmente decir esto está bien hecho y esto no, porque mira el problema que tenemos aquí. O sea, hasta para representarnos un texto hay problemas. Aquí está, ¿verdad?, el cuestionario de comprensión lectora que tú hiciste, Nayeli. Es de gran utilidad porque nos permite hacer el ejercicio antes de aplicarlo ya a los estudiantes de segundo semestre en epistemología y metodología de la investigación. Estamos haciéndolo, probando, digamos, la rúbrica, el instrumento con nosotros mismos, o sea, con ustedes mismos, en el mismo equipo de investigación. Así que allí en este cuadro que estamos viendo en este momento están los 5 participantes de este ejercicio. Ya en una reunión anterior pudimos leer respuesta por respuesta a cada una de las 8 preguntas. Ya pudimos, yo las escuchaba la respuesta, pero sin poder identificar quién había elaborado la respuesta, en este caso Karen, María Fernández, Vanessa Povea, entonces Nayeli. Entonces, en el ejercicio, ¿verdad?, ha sido
para mí muy interesante. Me permitió después, cada una de ustedes me envió a mi correo también el trabajo, me había enviado también el trabajo, pero ahora falta algo, falta que solamente una de ustedes ha hecho el trabajo, que es María Fernández. Ahora pues quiero que todas las demás lo hagan, es decir, que cada uno pueda utilizar este mismo cuadro que tenemos allí. Te agradezco, para los que van a ver el video, Nayeli, que pases tanto horizontal como verticalmente, deslices, ¿verdad?, el cuadro para mostrarlo a todos los que vean este video. Este mismo cuadro, ¿verdad?, que está aquí, les puede servir a cada una de ustedes, ¿verdad?, para dar un concepto evaluativo de sus compañeras. Por ejemplo, Karen Acuña, que es N1 allí, contesta 8 preguntas. Vamos a mirar así rápidamente las 8 preguntas, pasando sin detenernos. ¿Cuáles son las 8 preguntas de Karen Acuña? Vamos a bajar y vamos a ver que Karen ya respondió cada una de las 8 preguntas. Vamos a mirar hacia abajo, ya, ahí están. Entonces, debajo de cada una de las respuestas que Karen, ¿verdad? Las preguntas están ahí en la parte central, en rojo, son 8 preguntas. Entonces, al lado de cada pregunta hay una columna. En esa columna, cada una de ustedes va a, digamos, entre comillas, calificar o evaluar o asignarle una nota, ¿ya? De lo que piensa que en este caso que Karen obtuvo en la respuesta que dio. Obviamente, cada quien, ¿verdad?, tendrá su criterio, ¿ya? Bueno, se le está incluyendo entonces una nueva fila, ¿no?, como de observaciones. Todavía mucho mejor que cada quien haga sus observaciones. Yo había pensado que lo escribieran debajo en rojo, pero así como los está planteando ahora Nayeli, está mucho mejor que cada respuesta, ¿verdad?, tiene unas observaciones. Esas observaciones obviamente es el concepto evaluativo que cada quien realiza. Estoy diciendo que cada una de ustedes en las observaciones está emitiendo el concepto evaluativo por cada una de las preguntas que se responden, ¿verdad? Que se responden. Entonces, ese concepto evaluativo, ¿verdad?, es la parte, digamos, cualitativa que es justificatorio, digamos, de la nota que tú asignaste. O sea, así, digamos, somos un poco más rigurosos en la evaluación. O sea, yo no voy a decir Nayeli tiene 5 o Nayeli tiene 2 sin decir por qué tiene 5 y por qué tiene 2, ¿verdad? Eso, ¿para qué lo estamos haciendo? Bueno, lo estamos haciendo con una doble intención. Uno, porque de todas maneras este mismo ejercicio de evaluación lo deben hacer ustedes con los estudiantes en el taller que vamos a realizar, en los talleres que vamos a realizar. Y dos, porque el hecho que ustedes hayan hecho este trabajo, ¿verdad?, hayan realizado este trabajo y me lo estén entregando de dos maneras, ¿no? Aquí todo agrupado como un consolidado, y me lo hayan enviado también al correo de cada una por separado, ¿ya?, más el concepto evaluativo que ustedes tienen de sus propios compañeros. Ese es un proceso que se le llama también heteroevaluación, ¿verdad? O sea, uno evalúa al otro. O sea, tú evalúas a tus compañeras te evalúan a ti. Y ese mismo concepto, ¿verdad?, que ustedes emiten debe estar en correspondencia, ¿ya?, permite entender el criterio que ustedes tuvieron para dar respuestas también a las preguntas que también están evaluando en sus compañeras. Entonces, eso me da más claridad a mí, digamos, con que el grupo como tal está en la capacidad de poder realizar estos talleres y que sea efectivo. Porque ¿qué hacemos nosotros si presentamos
¿verdad? Hacemos estos talleres y cada quien le decimos a los estudiantes, mira, respondan, aquí está este artículo, respondan estas preguntas, y que de pronto ustedes le den la calificación, ¿verdad? A cada uno sin la justificación. Ese doble ejercicio de ustedes como, en este caso, como estudiantes míos, en este caso, ¿verdad? Pero a la vez ustedes como par y como de sus propios compañeras, de sus compañeras, y también en este caso con el rol de docente de los estudiantes que están en semestres inferiores, ¿verdad? En este caso en segundo semestre, siendo que ustedes están en sexto semestre. O sea, ustedes están, digamos, en este caso como actuando como cuando uno, o cuando se escoge un monitor a alguien que está más avanzado, ¿verdad? En una determinada asignatura. Bien, pero ahora, mientras que Nayeli nos sigue haciendo el trabajo de presentar, yo le voy a hacer una presentación muy breve. Pudiera ser extensa, la verdad es que pudiera ser extensa, pero voy a tratar de hacer las cosas lo más breve que pueda. Ya, con el objetivo de aclarar un aspecto que quiero que lo tengan presente. ¿Ya? Yo le compartí un artículo que fue resultado, ¿verdad?, del trabajo del postdoctorado sobre la didáctica, ¿no?, dialógica aplicada, ¿verdad?, a este proceso, ¿verdad?, de formación investigativa. ¿Ya? El artículo lo tienen ustedes. Supongo que lo leyeron porque yo les pedí que lo leyeran, ¿verdad? Pero solamente del artículo hemos hablado o hablamos de un solo aspecto, que era lo que tenía que ver con la estructura epistemológica, ¿no? De dónde salió, ¿verdad? Esa forma de entender tanto la lectura como la escritura, ya que basado, ¿verdad?, en 8 racionalidades que llamamos: la racionalidad conceptual, la lógica, metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica y trascendente, ¿verdad? Construimos sobre la base de esa taxonomía de racionalidades, construimos un instrumento, ¿ya? Prácticamente, pero más que instrumento, digamos, construimos como los criterios y los factores o las variables que hay que tener en cuenta en el momento de comprender una lectura. Pero también dijimos que esos mismos elementos, esos mismos 8 elementos, nos permiten también escribir, ¿ya? Y escribir en todos los sentidos, sea escritura literaria, cotidiana y científica. O sea, todo acto de escritura y entonces todo acto de interpretación de cualquier tipo de lectura puede tener esos 8 componentes. Entonces, pero hay una cosa de la cual no hemos hablado, ¿ya? No hemos hablado y que no me puedo detener tampoco, ¿verdad?, en este momento en eso, y es que no necesariamente Karen dijo las cosas mejor o no que María Fernández o que Vanessa o que Nayeli. Ya, ahí hay un tema que es un poco ya delicado y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿verdad? Porque resulta que Karen, en su estilo de pensamiento, en su manera de abordar la realidad, quizás no piensa de la misma forma que sus compañeras. Entonces, ¿cómo voy yo a juzgar, digamos, el trabajo de Linda teniendo en cuenta mi propia manera de ver y de leer y de entender? De pronto no es que Linda no esté diciendo algo correcto, ¿ya? Es que yo lo estoy viendo de otra manera porque ese es mi estilo de pensamiento. Igual les va a pasar de pronto a ustedes, ¿ya?
cada una de ustedes, yo antes de ponerme en contacto hoy con ustedes, con esta clase, digamos así, o este ejercicio, este taller, estuve leyendo sus trabajos y estuve, digamos, comparando las formas como cada quien, ¿verdad?, plantea las cosas. Y de pronto uno dice, no, pero es que al momento de evaluar, tú puedes estar tentado a pensar que alguien planteó mejor una cosa que otra, pero ahí hay un punto que hay que tener presente que regularmente pasa desapercibido. Y quiero compartirle un momentico la pantalla, ¿ya? Nayeli, quiero compartir un momentico la pantalla para mostrarles un cuadro. Un cuadro que está en la misma, en el mismo artículo que yo le proporcioné. Ojo con esto porque no quiero en estos momentos, por razones de tiempo, que nos vayamos a enredar, ¿verdad? Pero se los voy a presentar para que seamos conscientes que el asunto es incluso un poco más complejo de cómo lo habíamos pensado. Por eso, pero quizá más adelante en otro proceso investigativo sí vamos a tener en cuenta. Ahora es muy difícil, o sea, por razones de tiempo es muy difícil. Y es que, a ver, cada persona puede tener, hay 4 estilos básicos de pensamiento. Yo le estoy dando un nombre ahí. Hay personas que son más innovadoras, otros que son más negociadoras, otras que son más planificadoras y otras que son más controladoras, ¿ya? A ver, hay una tendencia nuestra de encajar o que tiene predominio de una de esas maneras de ver. Ahora, esto no sale así digamos, de la manga del mago. Esto tiene que ver con un cuadro anterior que es una teoría muy vieja. Están viendo donde dice temperamentos, ¿ya? Es una teoría vieja, de las primeras teorías, digamos, psicológicas que hubo, donde se clasifican los temperamentos en colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Bueno, ya, cada una de ellas tiene unas determinadas características. Yo les puedo compartir un video que yo hice en YouTube donde trato de explicar cada una de esas características. Y esos modos, digamos, de pensar en términos, pero más que todo modos de ser, tienen también una cierta manera de pensar, ¿ya? O sea, cada quien no ve la vida de la misma manera. Puede haber ejemplos como tan sencillo como el tema del vaso que está hasta la mitad o sea, un vaso de cristal y que alguien lo pueda ver medio lleno, medio vacío, ¿ya? Entonces, y está hasta la mitad. Entonces, no todo, aunque estemos percibiendo la misma cosa, no todos lo interpretamos de una manera diferente, porque bueno, porque cada quien tiene su estilo de pensamiento. Y los estilos de pensamiento incluso hay teoría que plantea que incluso los paradigmas epistemológicos, o sea, la manera de entender la ciencia también depende del estilo que tengamos. Entonces, yo les voy a plantear aquí algo de la concentración de ustedes o de la atención de ustedes, porque les voy a preguntar después que presente cada una de esas características, de las 8 características de esos 4 estilos de pensamiento. Le voy a preguntar a cada una de ustedes cuál cree que sea su estilo. O sea, cuando yo le pregunte, Nayeli, ¿qué crees tú? ¿En cuál de esos 4 estilos cabe? ¿Eres innovadora? ¿Eres negociadora? ¿O eres planificadora? O sea, ¿cuál es el que más prima? Tú tendrás que decirme cuál. ¿Por qué? Porque regularmente la manera como nosotros pensamos tiene que ver con uno de esos estilos. Quiero saber si me estoy dando a entender, si está clara la idea del ejercicio que estamos haciendo hoy. Sí, profe.
Eso que te va a Sí, permitir, bueno, te agradezco. Y eso que te va a permitir entender que de pronto alguien que escribió menos no es porque sepa menos, o alguien escribió más no porque sepa más, o alguien presentó un ejemplo determinado, ¿ya? Y por qué no presentó otro, ¿verdad? Que tú estabas, o el que tú presentaste. Entonces, nos va a permitir, digamos, comprender desde, ¿verdad? Desde la persona que escribe. Y eso es bastante, porque cuando nosotros estamos, aquí tenemos las personas que escriben, ¿verdad? Pero regularmente cuando tú escribes, tú no sabes quién lo hizo, en qué pensaba. Bueno, entonces miremos a ver. Una persona, vamos por fila para poder compararlos, ¿verdad? Una persona innovadora desde la perspectiva conceptual, o sea, se le facilitan los temas novedosos y poco conocidos. O sea, una persona que puede ser de esos que se aburren, ¿verdad? Leyendo, digamos, lo mismo y que quieren, siempre tienden a ver, pasar de un tema a otro, relacionar un tema con otro, no pueden estar como mucho tiempo en algo. Bueno, esas personas innovadoras realmente tienen como la capacidad de ver las ramificaciones que puede tener un tema con muchos otros, ¿ya? Bien, a veces es posible que ni siquiera le entendamos mucho porque está relacionando cosas, ¿verdad? Como si se saltara de un tema a otro. Una persona, desde lo conceptual, negociadora, más bien es una persona que le gusta mucho, o sea, comunicarse con otras, es una persona que regularmente discute, debate, socializa, le gusta tanto mostrar el trabajo ¿verdad? Que hace o presentar sus propias ideas como ver el trabajo de otros. O sea, está en esos ambientes, digamos, de grupo, digamos, participativa en el momento, digamos, en una reunión. Una persona planificadora, en los puntos de vista conceptual, se le facilitan temas que impliquen procedimientos, o sea, donde puedan ver la aplicación de métodos o técnicas, donde puedan decir, bueno, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, ¿ya? Regularmente esas personas se ciñen mucho, digamos, a las reglas, ¿ya? A las normas, y bueno, y presentan las cosas de acuerdo ahora habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? Del método científico, tú puedes aplicar. La persona innovadora puede presentar ejemplos novedosos sobre el método científico, mientras que la negociadora puede de alguna manera entrar a debatir o a reflexionar sobre lo que otros ven como método científico. La tercera persona puede tender a expresar cómo es el método científico de acuerdo a un ejemplo que vio, ¿ya? Y la persona controladora dice, se le facilitan los temas ya conocidos, difíciles de manejar, fáciles de manejar y aprender. Esa persona diría, yo no me complico tanto, ¿ya? Yo soy práctica, o sea, se le facilitan temas ya conocidos. O sea, no te va a hablar de temas desconocidos. La que te puede hablar de temas pocos conocidos o desconocidos, de pronto con más facilidad, es la primera persona, la innovadora. Entonces pasamos al segundo. Ya acabo de hablar de 4 tipos de personas. Ya debes ir, búscate algo donde anotar para que escribas allí en cuál de las 4 te acercas más tú como persona. O sea, si en ese aspecto, en ese primer punto, si eres más innovadora, más negociadora, más planificadora o más controladora. No me lo digas porque yo te lo voy a preguntar es al final, ¿ya? Bueno, del punto de vista lógico, ¿ya? Del pensamiento lógico, la racionalidad lógica, esa persona innovadora puede producir sus propias ideas o conceptos, ¿ya?
le gusta presentar, o sea, su pensamiento. Se distancia, digamos, del pensamiento de otro. ¿Por qué? Porque es una persona que está muy creativa. En el pensamiento negociador tiene la capacidad de persuasión, donde pueda consultar otro medio encontrando una respuesta común. Dice, bueno, yo no es que quiera imponer mi manera de ver esto, yo voy a ver cómo lo hacen los demás y miro lo que más sea común o lo que la mayoría, ¿verdad? Piensan, yo también pues lo voy a coger para mí. La persona planificadora, ¿verdad? Que tiene pensamiento planificador, tiene la capacidad de clasificar, comparar, evaluar, sistematizar, organizar ya datos e información. O sea, tú podrías decir que esa persona es metódica, ¿verdad? En la manera de presentar las cosas y de estudiar y todo lo demás. Mientras que la persona que prima el pensamiento controlador, tiene la capacidad en cuanto a lógica de hacer análisis, observación, siempre va a ser una persona más concreta, ¿ya? Memoriza, atiende, ¿ya? Sin que tenga que reflexionar o discutir sobre el asunto. O sea, es muy concreta. Esa será la persona que dirá, voy al grano del asunto, ¿ya? Voy al grano. Las personas, desde el punto de vista metodológico, el innovador busca descubrir la respuesta por sí mismo a los problemas planteados, ¿ya? Por sí mismo. O sea, no le gusta seguir ni imitar lo que piensa otro, ni pensar lo que piensa la mayoría, ni tampoco, ¿verdad? Seguir la secuencia, ¿verdad? De las cosas. Busca descubrir por sí mismo la respuesta, mientras que la persona negociadora le gusta trabajar en forma grupal para dar solución a problemas. Es una persona que consulta, es dada a consultar lo que piensan los demás y lo integra, ¿ya? Desde el punto de vista de la planificación de la persona que tiende hacia la planificación, le gusta seguir, digamos, los procesos, los pasos, ¿ya? Seguir una secuencia, ¿no? Sobre todo si hay ejemplos, si hay modelos ¿verdad? Te puede decir, yo lo puedo hacer tal como me lo han presentado. O sea, dígame cómo está bien hecho y yo lo puedo hacer exactamente como eso. Mientras que la controladora le gusta que las respuestas a los interrogantes estén contenidas en aprendizajes previos. No le va a gustar que le presenten temas, por ejemplo, novedosos, no le gusta, ¿ya? O sea, a ver, dime qué se ha hecho antes, porque si se ha hecho antes, eso es lo que hay que hacer ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo resolvieron antes? ¿Ya? Bueno, como lo resolvieron antes, puede resolverse ahora. Desde la perspectiva nociológica, la primera persona, la innovadora, aprende de manera creativa, incluso experimental. O sea, de pronto sabe que al experimentar puede cometer errores, pero digamos que tolera el error. Mientras que, por ejemplo, el controlador, o sea, la última, no le gustan los errores, o sea, no le gusta perder, no le gusta ¿verdad? Que se dañen las cosas. O sea, no, en la primera dice, bueno, pero dañar o no acertar es parte del proceso de conocimiento, así que ni modo, el que no arriesga, él tendrá sus dichos, dice, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, algo así, ¿ya? Entonces, mientras que un dicho de una persona controladora será más bala de pájaro en mano que mil volando. Entonces, fíjate la distancia que hay entre la manera de pensar de uno y del otro. El negociador dinamiza grupos. ¿Por qué? Por su capacidad, digamos, comunicativa. O sea, que para esa persona, digamos, ¿qué es la verdad? O sea, la verdad es lo que dice la mayoría. Entonces, es como una especie de que la democracia es, ¿verdad? La voz la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. O la voz. Entonces, así no es la democracia, pero así lo piensa una persona negociadora. El planificador
aprende por procedimientos, o sea, es un aprendizaje procedimental, o sea, como hazlo una y otra vez, mecanízalo y ya lo sabrás hacer. O apréndete la normativa de algo, ¿ya? Después que te aprendes la norma ya no hay problema, tú lo harás. La última persona, la controladora, se caracteriza por un aprendizaje repetitivo. En otras palabras, memoriza lo que tienes que hacer, ¿ya? Y digamos poder controlar o regular los procesos. O sea, yo solamente sé que algo es cierto, es correcto, es verdad, cuando yo mismo, ¿verdad? Lo palpo, lo toco, lo siento, ¿ya? No me dejo convencer por otro. Voy a plantearte un ejemplo cotidiano muy simple. Una persona innovadora es posible que vea una torta y la vio tan apetitosa que vino y se acercó y pum, ¿verdad? La tomó o la compró. ¿Ya? El último no se lanza a hacer, o sea, no se atreve, no se arriesga. El primero se arriesgó, el último no se arriesga. El segundo puede decir, tú me puedes dar una pequeñita muestra, ¿verdad? De eso, hay una muestra. Bueno, para los helados lo hay, de pronto no sé si para las tortas también. Entonces, solamente cuando está seguro de algo es que da el paso. ¿Ya? Y seguimos entonces con las otras características. Vamos a mirar aquí desde la perspectiva ontológica. ¿Ya? El innovador asume una actitud de competencia. ¿Cómo así? O sea que el trabajo yo lo voy a estar comparando si mi trabajo está mejor que el tuyo. ¿Ya? Alguno dirá, pero eso no tiene nada que ver con... Sí, claro que sí tiene que ver. Porque es que si yo estoy en competencia, yo tengo que hacer las cosas de pronto, o sea, ¿qué cosas le agrego para que mi trabajo esté mejor? ¿Ya? Y de pronto alguien puede decir, pero es que a eso no se le tiene que agregar. De pronto hasta debe quitarse. Ah, bueno, sí. Entonces, el punto aquí es que la persona innovadora regularmente es competitiva. De pronto es de aquellas que, para volver a los dichos, le ven la quinta pata al gato, ¿ya? O sea, pueden tratar de, pero no tanto que se la vean porque esté sospechando de algo, sino porque de pronto quiere agregarle siempre algo, siempre quiere ver por sí mismo las cosas, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de la innovadora. Entonces, asume una actitud de competencia. Mientras que una persona negociadora propicia un ambiente de aprendizaje donde se expresen ideas libremente. O sea, no es tanto que no le interesa la competencia, sino que va bien, a ver si todos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? O sea, a ver si lo que la mayoría dice, ahí es. O sea, no tengamos que indagar tanto, porque es que si esta hipótesis puede ser o no puede ser, no, es lo que la mayoría está mirando y eso ya es suficiente, porque es que ella no va a pensar que cada cabeza es un mundo, como dice también un dicho, sino que 3, 4 cabezas siempre piensan mejor que una y como son la mayoría deben tener acercarse al conocimiento de algo. Una persona planificadora se conforma con la regla de juego que le imponen, o sea, sencillamente la sigue, o sea, no tiende en esa parte a hacer las cosas que otro o que ya está establecido que funciona. ¿Ya? Una controladora asume el aprendizaje de una manera muy práctica y operativa, o sea, muy, muy concreta. Desde la perspectiva evaluativa, ¿ya? En la primera persona, la innovadora, tolera la incertidumbre, ¿ya? O sea, no se molesta porque alguien le genere como un enigma, ¿no? O sea, de que tenga que indagarse cosas como que miércoles, nunca nadie las había pensado y ahora me va a tocar pensarlas a mí. Mientras que una negociadora
piensa que la incertidumbre se puede vencer si se consulta a la mayoría, a varios. El planificador piensa que la incertidumbre se genera por métodos inadecuados o por errores en los procedimientos, mientras que el controlador piensa que la incertidumbre desalienta, o sea, la deprime, le roba seguridad, la vuelve insegura, le hace pensar que es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Entonces, la persona, y estas ya son las dos últimas, personas desde el punto de vista práctico e innovadora, es aquella que tiene capacidad de aprender solo o autónomamente. O sea, son personas que tú le dices, trabajen en grupo y no, prefieren hacer las cosas solos. Con o sin ayuda. ¿Ya? Y donde pueda, digamos, abstraer, donde pueda de alguna manera pensar. Son, yo diría que son lectores un poco lentos, ya, porque siempre están como buscando sacar una idea diferente y qué hay detrás de las cosas, etcétera. Mientras que una negociadora tiene la capacidad de aprender y aportar, digamos, en grupo, ¿ya? De trabajos colaborativos. En el caso del planificador tiene la capacidad de organizar el aprendizaje disciplinadamente. O sea, esa es la que te presenta a veces cuadros muy organizados, ¿verdad? Sobre los temas. Ella misma incluso para estudiar elabora esos cuadros. La controladora tiene la capacidad de realizar trabajos que requieren dedicación, pero son puntuales, concretos, que requieren detalles, o sea, lo mínimo detalle, mientras que el primero olvida los detalles. La razón de ser de este estilo de pensamiento son los detalles. El otro, el innovador, más bien ve el bosque, pero no ve el árbol. Este controlador ve más bien el árbol y no ve el bosque. ¿Ya? Requieren detalle, memoria, profundización, estilo. Bien, por último, el innovador, frente a los errores, en el proceso de aprendizaje los asimila como parte del proceso de aprender. ¿Ya? Mientras que en el caso de la persona negociadora, tolera los errores en el proceso de aprendizaje como algo inevitable, pero no le otorga un valor propiamente para el conocimiento. Una planificadora, frente a los errores en el proceso de aprendizaje, cree que se pueden evitar, ¿ya? Los errores con la aplicación de procedimientos considerados válidos. Mientras que una controladora cree que los errores en el proceso de aprendizaje son algo negativo. Lo desanima mucho el error, a menos que se utilicen para medir si se gana o se pierde. Bueno, entonces voy a preguntar ahora, vamos a verlas aquí. ¿Identificaron cuál es el estilo propio de cada uno de ustedes? Entonces la tendencia, a ver, 5 y 4, ¿cuáles son? 5 planificadora, negociadora e innovadora 4. Bien, no. Entonces hay una tendencia ahí, o sea, por eso era que quería que hicieran el ejercicio. Ahora, ese ejercicio, ya, pudiéramos, es más, voy a nuevamente con otro material, yo le voy a compartir un video, pero este ejercicio que le acabo de plantear es sobre el modo de pensar, pero no sobre el modo de ser. Ahora voy rápidamente, ¿ya? Sí quiero que lo hagan, por favor. Vanessa, anota por algún lado allí, ya en tu mismo computador, abre un espacio. Porque quiero que lo hagan, lo voy a hacer más rápido y que traten de probar, ya, o sea, no traten de acomodar, sino traten de probar si tiene que ver con su manera de ser. O sea, es con el modo de ser. A ver, los temperamentos se clasifican, digamos, en 4. Una clasificación tradicional. ¿Ustedes han oído hablar de esto? ¿De la teoría de temperamento? De que hay temperamentos. De la anterior sí, pero de esta no.
de que hay personas coléricas, sanguíneas, flemáticas, melancólicas. ¿Han oído hablar? No, porque yo no. Ah, bueno. O sea que ninguna ha hecho el ejercicio de saber si es más colérica que sanguínea o si es más melancólica que flemática, no, ¿verdad? Bueno, entonces, ojo, que haz la cuenta, le voy a pedir que a Vanessa que haga el mismo ejercicio que hizo Nayeli, anotando el número de veces, la frecuencia en la que cabe en uno de estos. Ok, una persona colérica es una persona emprendedora, independiente, aventurera, decidida. No la voy a explicar por la finalidad de ser rápido. Mientras que una persona sanguínea es más espontánea, indisciplinada, entusiasta y voluble. ¿Entendido por voluble? Eso que pasa de un lado a otro emocionalmente, ¿no? Una persona flemática es regularmente rígida o psicorrígida, formal, moderada, parsimoniosa. Una persona melancólica regularmente es operativa, organizada, rutinaria y mecánica. Pero para tener un poquito más control sobre el ejercicio, quiero que me digas, Nayeli, ¿en cuál de esas cuatro cabes tú más? No sabría, estoy entre flemático y colérico. Ok, bueno, listo. Anótalo allí. Y dime, Vanessa. O vamos a, sí, bueno, vamos a utilizar y Vanessa que le vaya teniendo en cuenta para preguntarlo, para hacer como un poco grado. Aunque no sé si Vanessa quieres que también responderme, no sé. Si quieres responderme, me responde también. Vamos para la segunda, ¿ya? Entonces, esta persona, la primera persona, es más productiva, innovadora, creativa. La segunda es más reflexiva, crítica, orientadora. La tercera, o sea, la flemática, es muy evaluadora, muy detallista, muy metódica. Y la cuarta es muy práctica y analítica. ¿En cuál de las cuatro cabes tú, Nayeli? Flemático. Ok, bien. Pasamos a la tercera. La primera, ¿ya? Le gusta idear, proyectar, crear. La segunda, le gusta expresar, animar. La tercera, le gusta juzgar, cumplir, evaluar. La cuarta, le gusta ordenar, cuidar y operar. ¿En cuál estás más? Colérico, la primera. Idear, La, proyectar, crear. la primera persona es más como agresiva, inestable, pasional, optimista, luchadora, incitadora. La segunda persona es divertida, impulsadora, cálida, es motivadora, es expresiva, es extrovertida. La tercera persona es conformista, es tranquila, es rígida, es serena, es equilibrada. La cuarta persona es temerosa, es leal, es sensible, es triste, es dependiente y es susceptible. ¿Cuál de esas cuatro eres tú? Colérico. Bien. O sea, la primera, ¿cierto? Sí. Okay. Más agresivo, inestable, pasional, optimista, luchador. Ok. Ahora, viene la primera es o sea, se identifica con ser gerente o actor, actriz, en este caso, caudillo, caudilla. La otra se identifica más como vendedora, es más política, es más como maestra, me gusta enseñar. La otra es más como legisladora, es más como administradora, es más diplomática. Y la cuarta es más como artesana, es más como ingeniero. ¿Ya? ¿En cuál de las cuatro tipos de, digamos, de orientación como profesional, por decirte algo, cabes tú? Estaría entre las dos primeras. Entre ser competidora e infiel, ojo que el infiel ahí puede ser entendido como que tú, ¿verdad? No, o sea, no, infiel en el sentido, hay personas que son, digamos, el fiel cliente, o sea, el cliente fiel, ¿ya? El que siempre va al mismo lugar, el que hay personas que dicen, no, yo no tengo problema, donde me atiendan mejor voy y esto, o sea, no. O
sea, no te, como quien dice, como que no te casas con una marca, o sea, no es que siempre tienes que utilizar la misma marca, no tienes, es más, eso se llama fidelidad, fidelidad del cliente y fidelidad de las marcas. No, entonces ahí infiel no es otra cosa, no lo relacionamos con la infidelidad amorosa, etcétera. Competidora, infiel, ambiciosa. La segunda es como tolerante, un poco por ser tolerante también implica un poco anárquica y despilfarradora. Ya la tercera es muy normativa, muy imparcial, muy ahorrativa. Y la cuarta es muy perfeccionista, responsable y avara. ¿Cuál de esas? Esta sí está difícil, porque yo estaría, ¿dónde está la evaluativa? Yo estaría entre las dos últimas, que son flemático y melancólico. Es una persona que tiende a ser líder, disputadora, busca causas para luchar, ¿ya? Mientras que la segunda es muy servicial, conciliadora, le atraen actividades sociales. La tercera es muy burocrática, es decir, como que se dice muy ejecutiva, tradicionalista, evita conflictos. Y la última es desconfiada, más bien callada, se deprime y se reprime. ¿Cuál de esas? La primera. La primera. Ok. La última. Un ideal, un sueño es llegar a tener fama. O cree que pueda llegar a tener fama. La segunda, ya, anhela ser estimada por todos. Llegar a tener fama, cree que puede conquistar el mundo. O sea, tiene la actitud de esos que quieren conquistar el mundo. Ya. En el área en la que esté, no importa si estamos hablando de moda, de fútbol, de medicina, de lo que sea. La segunda, anhela ser estimada por todos, querida por todas, reconocidos por todos. Cree que nosotros podemos cambiar el mundo, o sea, entre todos. No la primera que dice yo puedo cambiar, como quien dice yo puedo cambiar el mundo. La tercera es que sí, se puede vivir confiadamente, ¿ya? Cree que puedes tenerse una vida estable, o sea, que solo podemos acomodarnos al mundo. Y la tercera es que piensa que es incapaz, que el mundo no va a cambiar, ¿ya? ¿Cuál de esas cuatro te caracteriza? Ninguna. Mm, tiene que Porque es haber... que, o sea, llegar a tener fama, o sea, no, a mí eso realmente la fama o que creo que puedo conquistar el mundo, no. Yo podría pensar que pues el mundo se puede cambiar, pero vivimos en un país tan tóxico que realmente cambiar el mundo creo que no podría ser así. Pero como creo que también sí podría ser así y vivir confiadamente, o sea, uno no tiene que confiar en los pantalones ni siquiera de uno, entonces ninguno. Bien, ¿quieres revisar un momentico nuevamente el segundo ejercicio, el de estilos de pensamiento? ¿Ya? ¿Por qué? No, Porque quedó disparateado, ¿verdad? no vamos a forzar una, no vamos a forzar una respuesta, sino que estamos como este es un ejercicio que es mucho más, ¿cómo decirte? Detallado que el que estamos haciendo, puede que uno en un momento dado se apresuró y dio una respuesta que otra. Es posible que tú tengas que ajustar esto al anterior o la anterior a esto. Entonces, otra vez. Vamos a leer ojo, solamente dos columnas, ¿ya? Dos columnas. Las columnas que están rigiendo son la que tiene que ver con el pensamiento innovador y con el planificador, y la que tiene que ver con el pensamiento, con el temperamento colérico y flemático. ¿Me doy a entender? Entonces vamos a leer ambas cosas, ¿ya? Okay. En cuanto al colérico, es más, voy a leerlo como columna, una sola columna de ambas cosas, ¿ya? La persona de temperamento, o sea, tienes que escoger entre las dos, o lo que te voy a decir ahora, ¿ya? Concéntrate un momento. 4.4. 4.4. O sea, una diferencia de, De de, uno. de una centésima. Entonces, como una combinación de innovadora y planificadora. Ok, bien. Ahora miremos el trabajo tuyo. ¿Ya? Aquí lo tengo, no sé si estoy compartiendo bien la pantalla. Dice, el texto leído, ese es el tuyo, ¿no?
Sí, ese mismo. El texto leído sobre el método científico, el cual trata de un conjunto de normas o pasos ordenados, los cuales son utilizados para generar nuevos conocimientos válidos. Además de ser una forma sistemática y ordenada de realizar una investigación, es considerada como una herramienta de esta con la finalidad de resolver una hipótesis, ya sea para comprobar una falsedad o una verdad. Por último, nos dice que el método científico consta de unos pasos, los cuales son observación, proposición, hipótesis, verificación y experimentación, demostración, conclusiones, los cuales al ser utilizados le dan validez al resultado. Ya, la esquematización científico es esta que tú presentas, el método científico, conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Los pasos son la observación, la proposición, la hipótesis, la verificación, la experimentación, la demostración y las conclusiones. ¿Ya? En cuanto a la aplicación del método científico, un ejemplo, ¿no?, de aplicación del método científico dice, observación, se puede observar que algunas personas cuando comienzan a hacer ejercicio aumentan de peso. La proposición es por qué algunas personas al realizar ejercicio suben de peso. Tienes ahí varias hipótesis, ¿verdad? Y la forma de verificar las hipótesis. Por último, tiene las conclusiones, bueno, de cada una de las hipótesis. Y tienes la pregunta sobre la sustentación en cuanto a de dónde provienen tu conocimiento. Dices que en los semestres, lo visto en los semestres pasados, en materia de epistemología y metodología de la investigación, donde se vio el tema a grosso modo, y también en el colegio. Evalúe el artículo leído de acuerdo a su criterio, justifique su respuesta. Desde mi punto de vista considero que es un excelente artículo, ya que posee una terminología muy útil de entender, sus pasos están brevemente explicados y para una mayor comprensión tiene una ejemplificación. Entonces, la otra pregunta es la utilidad del método, ¿verdad? ¿Para qué sirve, no? ¿En qué campo de se puede aprovechar? Considero que el método se puede utilizar en cualquier campo de la vida real, ya que nos da la validación de preguntas que nos surgen, además de que pueden ser utilizados para estudios de enfermedades del ser humano, del mundo de la física, química, entre muchos otros. Como su significado lo dice, el método científico se usa para generar conocimientos, pero no cualquier conocimiento, sino un conocimiento fiable y válido, ya que a través de la investigación se poseen pruebas para sustentarlo. En cuanto a la pregunta, ¿cuál cree que sea la intención o la idea subyacente del método del autor? Dice que la intención del autor del artículo es más bien informar acerca del tema de los métodos de investigación. Bueno, hemos leído tu situación. Ahora, ¿podrás tú, ya, relacionar el tema anterior, que tú eres, por llamarlo así, una persona colérica, flemática, ¿va? O innovadora planificadora también, ¿ya?, con las respuestas que nos diste para este ejercicio? ¿Tiene o no tiene ninguna relación? O sea, tómate un par de minutos para responder. Ya lo estaba analizando cuando cuando estaba leyendo las preguntas, ya lo estaba analizando ya. A ver, susténtame. Pero siento que en este caso, al momento de llevarlo aquí a la parte escrita, soy más planificadora que innovadora. Pero en la parte de innovación, más que todo como ejercicios prácticos o de creatividad, soy más innovadora. O sea, en esta parte teórica yo soy más de procedimientos porque a mí la teoría me cuesta mucho, entonces prefiero establecer las cosas en procedimientos para yo poder entenderlas. Pero en la parte práctica o sea, que requiere innovación o yo qué sé, por ejemplo, nos manden a hacer, bueno, en ese me puedo conceptuar porque casi no tenía tiempo, pero soy como más creativa al momento de hacer cosas como un documento de Excel, yo qué sé, una diapositiva de PowerPoint, un trabajo escrito.
siempre me gusta como que ponerle colores, o sea, siempre ponerlo diferente, no como todo el mundo lo presenta, letras a blanco y negro, Arial, o sea, a mí me gusta cambiar la letra, me gusta ponerle imágenes a la hoja, o sea, soy muy detallista, Bueno, pero por eso yo le digo que en ese lado soy innovadora, pero en esta parte teórica soy totalmente, ¿cómo es que se llama? planificadora. Eh, eso. A ver, aclárame porque hubo cosas ahí que no te entendí. O sea, al momento de pensar, tú dices que eres más flemática y al momento de hacer eres más creativa, eres más, Ajá, digamos, colérica. O sea, exacto. o eres más colérica al momento de pensar y al momento del hacer eres más flemática. Dime porque estamos diciendo cosas inversas. En el momento de pensar, ¿eres más flemática o colérica? ¿Cuál de las dos? Y en el momento del hacer, ¿eres más colérica o flemática? ¿Cómo es eso? En el momento de pensar soy más flemática y en el momento de crear soy más colérica. Es una combinación bien interesante, te cuento que no lo alcanzo a entender ni mucho, ¿ya? O sea, o sea, o sea, tú piensas, lo que me estás diciendo, lo voy a interpretar de esta forma. Cuando tú piensas, trata de pensar organizadamente algo. Exacto, Pero en el así, momento de esa organización, llevarlo a escena, llevarlo a la práctica, entonces comienzas a hacerle modificaciones. exacto, eso mismo, así. ¿Y qué incidencia pudiera tener eso, como en la investigación, que tú pienses de esa manera? Pues porque pensaría que la investigación dice que la investigación tiene unos pasos, está basada en unos pasos, pero obviamente uno tiene que guiarse de esos pasos, pero no regirse así tal cual como que sí, tienes que hacerlo así, así o sí o sí, o sea, no, siempre a veces hay como que salirse de la línea y como que no, yo pienso esto, podríamos cambiarlo de tal manera y ver si funciona. Si no funciona, pues bueno, una experiencia más. Si funciona, pues mejor, seguimos adelante. Sería así. Bueno, tú sabes que el flemático, por las características que dijimos ahí arriba, y yo te voy a pasar un video ahora para que lo tengas más presente, el flemático es planificador. Mientras que el colérico no es amigo de la planificación, sino de la creatividad, por ser también muy flexible. Entonces, en este caso sería, o sea, que una planificación flexible, ¿ya? Es lo que estaríamos diciendo. O sea, si tú, como método de pensamiento prima lo metódico, ¿ya? ¿Ya? El temático es metódico, y como realizador o ejecutor, ¿verdad? En la gestión de algo, eres más dada a un poco a la improvisación, a la creatividad, al tomar otra vía, ser flexible, entonces sería Es como que yo una no diría planificación flexible. No, flexible, yo no diría flexible, sino selectiva. O sea, yo en mi planificación, o sea, dentro de mi mente, yo, supongamos, organizo. Y yo dependiendo de esas cosas que veo, yo digo como que esto me sirve, esto no me sirve, ya no lo uso. Es algo así. es más Flexible no selectiva. diría porque yo soy, ajá, exacto, más selectiva que flexible. Ujú. Entonces, Como para selectiva tratar periférica, de algo que las así. cosas coincidan con lo que tú pensaste. Ajá. Yo es que también una vez yo hice ¿cómo es que? Un test que decía qué tipo de inteligencia era y decía que era lógico-matemática. Y pues me lo imaginé es porque como a mí me gusta mucho las matemáticas y todo cuando yo pienso todo lo veo en forma lógica. Entonces es como le digo, o sea, yo organizo pasos y miro, bueno, esto así, así, y no, esto no me sirve, lo saco. Una última pregunta. ¿Tendrá que ver eso con haber escogido como carrera para estudiar la contaduría pública? Pero sí, le decía que sí tiene como que, o sea, como veo la carrera como inteligente, o sea, sí tienen que ver las dos cosas. Sí, tienen que ver. Bueno, Sí. entonces, a ver, este ejercicio no solamente para ti, sino para todos, ¿verdad?
nos, tiene este propósito, o sea, tiene el propósito de ver que cada uno ve las cosas desde una cierta perspectiva, es lo que yo quería decirle, o sea, hay aquí dentro de esta teoría habría 4 perspectivas de ver. Yo pienso que hay una quinta, pero de eso no hablemos. Ya hay 4 perspectivas de ver lo mismo, ya, porque hay modos de pensar diferentes. Eso es lo que estoy diciendo. Y el momento en el que nosotros resolvemos algo, vamos a ser evaluadores de un proyecto de la perspectiva de nosotros, está incluida ahí, porque es la manera como nosotros vemos ese algo, ¿ya? Y eso hay que ser consciente, o sea, hay que ser consciente porque uno no le puede imponer la perspectiva de uno al otro, ¿no? El otro responde de acuerdo a su estilo de pensamiento, ¿ya? De la misma manera que uno entiende de acuerdo a la perspectiva de conocimiento, lo que para ti puede ser muy aburrido, para otro no lo es, y viceversa, ¿verdad? Dependiendo de qué estilo de pensamiento también tenga. Entonces, esto que acabamos de hacer, es un ejercicio, yo diría que desde el punto de vista, no sé qué tan exitoso, porque pudieras más bien tú y no yo decir si esto que hemos hecho pueda ser útil para ti o no, si estás, digamos, te ayuda a entenderte un poco más a ti mismo, o si realmente no, o sea, no aplica o no estás muy segura de que eso sea así. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Pues yo pensaría que sí es importante, o sea, por lo menos o sea, yo sí estaba consciente de que yo era muy, muy metodológica, era muy planificadora, pero como también estaba consciente de que era creativa. Pero el hecho de que, como la pregunta que usted me dijo, que si había relacionado mi tipo de inteligencia con mi carrera, o sea, no, pero ahora que usted me lo dice, o sea, sí me doy cuenta de que, o sea, es como que pega conmigo la carrera. Exacto, sí, pega contigo. Bueno, eso quería. Mira, tú no sabes que, bueno, esta es otra historia, pero una de las carreras preferidas de una persona que tenga un comportamiento, o sea, tenga marcadamente un temperamento flemático, es precisamente la contaduría pública, ¿ya? Porque hay muchos procedimientos allí, ya, o sea, van con ese estilo digamos, de pensamiento, y también con una manera de ser, ¿ya? Bueno, ojalá pues los demás puedan también ver este video. Ya lo único que nos hace falta es ponernos de acuerdo para que el martes asistir y aplicarle a los estudiantes el instrumento que fue aplicado, bueno, que ustedes mismos se lo aplicaron. Está pendiente que todas me manden la calificación me mande la calificación que tú con las notas, ¿verdad? Justificatorias, a tu compañero, y que tus compañeros hagan lo mismo. O sea, en este momento creo que están ustedes, digamos, en capacidad de hacer la evaluación de cada uno de los trabajos del taller o de los 3 talleres que vamos a realizar. ¿Ya? Y de allí yo sé que en la medida en que tú leas 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 trabajos, los que podamos leer cada una de ustedes, yo sé que en esa medida vamos a tener un aprendizaje tremendo en cuanto a todo lo que, ¿verdad?, está en juego cuando una persona lee. Eso es lo más importante de este ejercicio.